Buenas noches. Ya comenzaremos. Ya entonces practicaremos un poco de la tabla de derivación y las reglas de derivación. Acá entonces nos piden este primer ejercicio hallar la derivada de la función y igual a la arcotangente de esta expresión, ¿no? Se trata entonces de una función compuesta. Esta función está dentro del arcotangente. Es una función compuesta. Para ello entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. Nos pide entonces hallar la derivada de esta función y simplificar lo mejor posible. Este es un problema de 5000 problemas del Demirovich, es el ejercicio número 944 y su solución está en la parte final, es esta parte, y' igual a 1 sobre 2 raíz de 1 menos x al cuadrado. Demostraremos eso. Entonces acá colocamos solución. La derivada de y respecto a x va a ser igual a ya, entonces tenemos el arcotangente de una función. La función más externa es el arcotangente. ¿Cuál es la derivada del arcotangente? ¿Alguien? Ayudándonos de una variable auxiliar. Esta parte, ¿no? Sería la función u de x. ¿Cuál es la arcotangente? La derivada del arcotangente. Bueno, para ello vamos a tablas, ¿no? Podemos ayudarnos de tablas. Ya, tenemos esta parte entonces. Y igual a arcotangente de alguna expresión de x, ¿no? U es una función de x. Una función de x es u. La derivada de esta función va a ser 1 sobre 1 más u al cuadrado, lo que esté dentro de acá, multiplicado por la derivada de u respecto a x, ¿no? U' es la derivada de u respecto a x. Simplemente estamos aplicando la regla de la cadena, ¿no? Entonces, para nuestro caso, la derivada del arcotangente, que es la función más externa, sería 1 sobre 1 más la expresión que esté ahí adentro. Eso es x sobre 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Eso elevado al cuadrado. Esta partecita, ¿no? Ese u, esta parte elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada de u respecto a x. Entonces eso sería multiplicado por, con otro color lo haremos, la derivada respecto a x de la función u. O sea, la función que está adentro, ¿no? Que es x sobre raíz 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esto directamente ya podríamos hacerlo. Ya, continuaremos entonces. Esa sería su derivada. Acá en esta parte tenemos que realizar operaciones algebraicas y acá tenemos que hallar la derivada de esta división de dos funciones, ¿no? Para la división de dos funciones, entonces utilizamos la regla del cociente.
tenemos nuestra expresión f de x sobre g de x. La regla del cociente, y' va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado, ¿no? Es la regla del cociente. Y esa regla vamos a aplicar ahí. Ya, esto, ya. Entonces, aplicando la regla del cociente, en esta parte, en lo que está de verde, la derivada de y respecto a x va a ser igual a... Esta parte podríamos realizar algunas operaciones algebraicas. A ver. Acá tenemos, ¿no? A sobre b elevado a alguna potencia. Tenemos esta parte. Propiedades de los números reales, eso va a ser igual a cuadrado sobre b cuadrado. O sea, para nuestro caso va a ser x al cuadrado sobre el denominador elevado al cuadrado. 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Eso elevado al cuadrado. Operaciones algebraicas, ¿no? Todo eso multiplicado por la derivada de esta expresión. Regla de regla del cociente. Y ya, a ver, ¿qué es la regla del cociente acá? El numerador es x. Su derivada, la derivada del numerador es 1, ¿no? La derivada de x es 1. Un poco más arriba lo haremos. Multiplicado por el denominador sin derivar. El denominador es esta parte, ¿no? 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. 1 más raíz de 1 menos x al cuadrado. El denominador sin derivar menos el numerador sin derivar, que es x, por la derivada del denominador. Tenemos que derivar entonces esta parte. ¿Cuál es la derivada de 1 más raíz de 1 menos x al cuadrado? La derivada de una constante es 0. Más la derivada de esta parte. La derivada de raíz de 1 menos x al cuadrado. Su derivada, ¿cuál es? Oxy, no se escucha, su micrófono está apagado. Ya, perdón. ¿Ahora sí? Hola. Sí, Creo se que está escucha. bien. Lo estoy monitoreando yo desde acá. Se escuchaba Oxy normal. Si no, lo estoy monitoreando desde acá yo también. Tu conexión debe estar fallando. Bueno, continuaremos. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Estamos acá, ¿no? En la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado? Entonces acá no podemos con esta parte de raíz cuadrada lo podemos expresar como 1 menos x al cuadrado elevado a la 1/2. Ahora acá, la derivada de 1 es 0, obviamente, más la derivada de esta expresión. La derivada de esta función sería, ¿no? Se trata entonces también de una composición de funciones. 1 menos x al cuadrado está dentro de la raíz. Regla de la cadena entonces.
estamos en... En este caso estamos, ¿no? U elevado a la n. Para nosotros, el valor de n vale 1/2. Y u es una función de x, ¿no? Para nosotros vale 1 menos x al cuadrado. Su derivada va a ser el valor de n baja, este 1/2 baja a multiplicar en la derivada, y la base se mantiene y el exponente es un grado menor, multiplicado por la derivada de lo que está acá adentro, ¿no? Entonces, ahí el 1/2 baja, multiplicado por 1 menos x al cuadrado, la base se mantiene. ¿Qué más? El exponente es un grado menor, será 1/2 menos 1 su derivada. Y eso es directamente menos 1/2, ¿no? Multiplicado por la derivada de lo que está ahí adentro. Y la derivada de lo que está dentro es negativo 2x, ¿no? Porque la derivada de 1 es 0. Y la derivada de negativo x al cuadrado es negativo 2x. Es entonces la derivada del denominador. Toda esta parte. No, aquí tendríamos que realizar quizá algunas operaciones algebraicas. Todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. El denominador uno más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Todo ese denominador elevado al cuadrado. Hasta acá entonces, esta parte, toda esa parte es la derivada de la división. Hasta ahí entonces hemos aplicado las reglas de derivación. Ahora, no solamente nos piden hallar la derivada, sino nos piden simplificar esta derivada a lo mejor posible. Entonces simplificaremos operaciones algebraicas. Ya. Entonces un poco de espacio nos daremos acá, un poco más abajo. La derivada de y respecto a x va a ser igual a ver, en esta parte, mínimo común denominador, ¿no? El mínimo común denominador va a ser 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces acá, mínimo común denominador será 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Eso elevado al cuadrado. Y en el numerador será 1 multiplicado por esta expresión más x al cuadrado. 1 multiplicado por 1 más raíz de 1 menos x al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado más x al cuadrado. Eso en el denominador. En el numerador se mantiene el 1, ¿no? Eso multiplicado por esta expresión. Ahora aquí está un poco el problema. ¿Cómo simplificamos todo esto? Un poco reescribiremos antes de simplificar. Ya. A ver, ¿qué es lo que podemos realizar acá? Podemos suprimir paréntesis, ¿no? Un poco. Este 1, este paréntesis suprimiremos. 1 multiplicado por esta expresión va a ser la misma expresión. O sea, eso va a ser 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ya. Ese término, ¿no? Todo ese término será esta expresión. Eso menos x multiplicado por esta expresión.
Ya, acá, algunas cosas que podamos simplificar. Este 2 con este 2, ¿no? Podemos simplificarlo. A ver, ya lo haremos lo más detallado. Si no, se van a confundir ustedes. Menos x multiplicado por paréntesis, 0 más esta expresión sería. Es la misma expresión entonces. Y eso es x elevado a la, bueno, perdón, 1 menos x al cuadrado elevado a la menos un medio. 2 con 2 se simplifica, ¿no? En el denominador no existe ningún valor. Y lo que nos quedaría acá solamente sería esto por menos x, ¿no? Menos x. Todo sobre el denominador. 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, eso elevado al cuadrado. Más operaciones algebraicas entonces. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Esta parte está multiplicado con esta parte, ¿no? Acá se sobreentiende que está dividido entre 1. ¿Sí? En el denominador. Se sobreentiende. Estos dos están multiplicados. Fíjense entonces, esto y esto son el mismo. Podemos simplificar, ¿no? Eso en el denominador. Acá me falta un 2. Esto y esto entonces podemos simplificar. ¿Qué es lo que nos va a quedar luego? La derivada de y respecto a x va a ser igual a... Entonces lo que acá nos quedaría sería 1 sobre esta parte, ¿no? Este 1 también, fíjense, podemos escribirlo, ¿no? Varias operaciones algebraicas podemos realizar. Ese 1 podemos escribirlo como 1 sobre 1, ¿no? En el numerador. Acá. De la división principal en el numerador. Y luego podríamos realizar extremos con extremos y medios con medios. Este con este y este con este sería, ¿no? Extremos con extremos y medios con medios. En los extremos serían en el numerador, ¿no? La multiplicación de 1 por esto sería en el numerador. Pero como hemos simplificado ya esto, lo que nos quedaría acá sería 1, ¿no? 1 por 1 entonces en el numerador, que es 1. Y en el denominador, 1 multiplicado por esta expresión. A ver, un poco reescribiéndolo como 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado más x al cuadrado. Esta parte entonces la podemos reescribir de esta manera. Operaciones algebraicas, ¿no? Ya. Eso multiplicado por, acá, ¿qué es lo que podemos realizar? Reescribiremos esta parte. En primer lugar, ¿no? Esto hemos simplificado con esto. Lo que nos quedaría sería 1, ¿no? 1 en el denominador. Sería entonces esta parte multiplicado por esta expresión. O sea, lo haremos nomás así. 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ahora acá lo reescribiremos. Menos por menos es más.
porque está en multiplicación, ¿no? Menos por menos es más. Lo que nos quedaría sería x por x es x al cuadrado. Y esta parte lo podemos reescribir como raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Esta parte. Todo eso sobre 1 sería, ¿no? Estamos así entonces. Un número sobre 1 va a ser igual al mismo número. Directamente lo podríamos reescribir sin este 1. Así. Va a ser el mismo número, ¿no? De esa manera. Entonces, más operaciones algebraicas. ¿Qué es lo que podemos realizar acá? Mm, multiplicación. La derivada de y respecto a x va a ser igual a numerador 1, denominador. Acá tenemos entonces un binomio cuadrático. Ese binomio cuadrático podemos desarrollarlo un poco. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Eso lo haremos entonces. El primero al cuadrado, que es 1, el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Esta parte elevado al cuadrado. Pero la raíz con la potencia se van a simplificar, ¿no? Lo que nos va a quedar solamente es 1 menos x al cuadrado. Eso más x al cuadrado. De esta parte, ¿no? Acá estamos desarrollando el binomio. Ya. Eso multiplicado por, paréntesis, no nos olvidaremos. Acá, ¿qué es lo que podemos realizar? Mínimo común denominador. Podríamos realizar eso, ¿no? Entonces, el denominador será esta parte, ¿no? Raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y en el numerador será esto multiplicado por el denominador más x al cuadrado, ¿no? 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado multiplicado por raíz de 1 menos x al cuadrado más x al cuadrado. Ya, entonces la derivada de y respecto a x va a ser igual a algunas cosas que podemos simplificar. X al cuadrado menos x al cuadrado. Luego, ¿qué más? Acá quedaría 1 más 1 es 2, ¿no? En el numerador nos quedaría 1 y en el denominador 1 más 1, 2, más esta parte, ¿no? Solamente 2 multiplicado por raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Eso multiplicado por, acá, ¿qué es lo que podemos realizar?
Podríamos distribuir, ¿no? Esta raíz acá y acá. ¿Qué es lo que nos quedaría? 1 multiplicado por esto va a ser la misma expresión, o sea, raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más esto multiplicado por esto va a ser ese valor elevado al cuadrado, ¿no? Pero con la raíz con el elevado al cuadrado se van a simplificar. Lo que nos va a quedar es simplemente 1 menos x al cuadrado. Directamente, ¿no? Esa raíz al realizar esta multiplicación sería así, ¿no? Misma base, exponentes se suman. Y esta raíz con esta potencia se simplificarían. Lo que nos quedaría solamente sería 1 menos x al cuadrado. Ya, hasta ahí. Más x al cuadrado. Todo sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Algunas cosas entonces que podamos simplificar. Positivo x al cuadrado, negativo x al cuadrado, ¿no? En esta parte. Los paréntesis no hay que olvidarnos. La derivada de y respecto a x va a ser igual a... Ahora acá, ¿qué es lo que podemos realizar? Ambos términos tienen al 2, ¿no? Como factor, entonces podemos factorizar al 2. Lo que nos va a quedar es 1 más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Eso multiplicado por... Ahora acá solamente nos quedaría raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más 1 todo sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ambos están en multiplicación. Ahora acá, fíjense, en multiplicación están. Este término es igual a este término, ¿no? Podemos simplificar entonces ambos. Este y este. Con el colorcito. Este y este término podríamos simplificarlo. ¿Qué es lo que nos quedaría finalmente? La derivada de y respecto a x va a ser igual a numerador. Solamente nos quedaría 1, ¿no? Porque estamos simplificando ya esto. En el numerador solamente nos quedaría 1. Y en el denominador, esta expresión multiplicado por raíz de 1 menos x al cuadrado. Pero como estamos simplificando, solamente nos quedaría 2 multiplicado por raíz de 1 menos x al cuadrado. Y eso finalmente sería mi solución, la derivada ya simplificada. Y ahí acabaría todo. Solución. ¿Se ha comprendido? Sí, Auxi, muy largo. Larguito, ¿no? Las operaciones algebraicas en especial. Y una operación algebraica que nos equivocamos ya estaría mal todo. Esa ya no sería la derivada. Ya, continuaremos. Bueno, practicaremos más. Entonces acá nos piden hallar la derivada y simplificar lo mejor posible. Y la función es esta expresión, y igual a arco tangente de a la x menos el logaritmo de esta parte, ¿no? De la raíz. Este también es otro problema del Demidovich. Es el número 950, creo que era este, no era el 944. Este libro está en internet, es puro ejercicios propuestos y al final está su respectiva solución. Entonces, para este problema, su solución es esta parte. Y' igual a e a la x menos 1, e a la 2x más 1. Demostraremos eso. Hallamos entonces la derivada. Podríamos derivarlo directamente, ¿no? Y realizar las reglas de derivación. Acá tenemos una función compuesta. El exponente, la función exponencial está dentro del arco tangente. La raíz está dentro del logaritmo. Funciones compuestas, entonces, regla de la cadena. Ya,
Pero podríamos acá un poco simplificar, solamente para que sea más fácil derivarlo. Acá tenemos un logaritmo. Podemos aplicar ahí propiedades del logaritmo y hacerlo a la función un poco más sencillo de derivar. Entonces acá decimos solución. La función podemos expresarlo de la manera siguiente. Arco tangente de e a la x, acá no colocaré, simplificando un poco antes de derivar. Que sea muy sencillo de derivar, simplificando. Y va a ser igual a arco tangente de e a la x menos el logaritmo natural de esta parte de la raíz. Lo podríamos expresar como e a la 2x sobre e a la 2x más 1. Eso elevado a la 1/2, ¿no? Propiedad de logaritmos, entonces. Nosotros sabemos que el logaritmo de a elevado a la b es igual a b multiplicado por el logaritmo natural de a. Eso podríamos aplicar acá. Este 1/2 puede bajar, ¿no? A multiplicar. Entonces, un poco simplificaremos. Y va a ser igual a arco tangente de e a la x, que no podemos hacer ahí nada. Menos 1/2 del logaritmo natural de e a la 2x nos quedaría sobre e a la 2x más 1. Ya, más operaciones. Acá tenemos la división, ¿no? El logaritmo de la división de dos números. Propiedad entonces de los logaritmos. Logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Eso aplicamos ahí. Lo que nos quedaría sería arco tangente de e a la x que se mantiene menos 1/2 de acá sería multiplicado por. Luego aplicamos. Sería el logaritmo de e a la 2x menos el logaritmo natural de e a la 2x más 1. De esa forma. ¿Algo más que podamos aplicar? Acá ya no podemos aplicar nada. En cambio acá, a ver, propiedad de los números reales. A elevado a la b por c. Eso tenemos acá, ¿no? A es el número neperiano E, B es 2 y C es X. Son tres números. Entonces podríamos expresarlo de la manera siguiente, como A elevado a la B y todo eso elevado a la C, ¿no? Acá entonces directamente lo haré. Ese E a la 2X lo podemos expresar como E a la X y eso elevado al cuadrado. O ya, mejor aún, directamente, este 2X está en el exponente. Puede bajar, ¿no? A multiplicar por esta propiedad. Entonces lo que nos quedaría sería arcotangente de e a la x menos 1/2 multiplicado por este 2x, entonces puede bajar acá. Lo que nos quedaría sería el logaritmo natural de e menos, y en acá no podemos realizar nada más. E a la 2x más 1. Y igual a arcotangente de e a la x, que no podemos realizar nada. Ahora acá podemos distribuir, ¿no?
Ya. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de E? Es un número, ¿no? 2,71 y algo debe ser. El logaritmo natural de E, ¿cuánto vale? Uno, Oxy. 1, sí, está bien. 1. Tiene una misma base, ¿no? La base es E y el número es E. El logaritmo natural de E, entonces va a ser 1. Lo que nos quedaría entonces acá sería menos un medio multiplicado por 2x. Y eso va a ser negativo x, ¿no? Simplifica este 2 y este 2 al multiplicar, al distribuir. Menos un medio. Menos por menos es más. Un medio multiplicado por el logaritmo natural de e a la 2x más 1. Ahora, esta función que hemos obtenido es mucho más sencillo de hallar su derivada, aplicar las reglas de derivación, que lo que está acá arriba. Es mucho más sencillo. Entonces, a esto lo denominaremos como nuestra ecuación número 1. Luego diremos, derivando 1, derivando la ecuación 1, ¿qué es lo que vamos a obtener? La derivada de y respecto a x va a ser igual a la suma de tres funciones. Entonces, su derivada va a ser la derivada de cada una de estas funciones, ¿no? Su suma. La derivada de esta función menos la derivada de esta función más la derivada de esta función. Comenzaremos entonces con acá, hallando su derivada. Se trata de una función compuesta. E a la x es una función y eso está dentro del arco tangente. Necesitamos aplicar la regla de la cadena ahí. La función más externa es el arco tangente. ¿Cuál es su derivada? Entonces, de tablitas, ¿no? Podríamos obtener, tenemos esta expresión, y igual arco tangente de u, donde u va a ser una función de x. La derivada de y respecto a x va a ser igual a 1 sobre 1 más u al cuadrado multiplicado por la derivada de u respecto a x. Ya. Entonces, acá será para nuestro caso 1 más este u elevado al cuadrado multiplicado por la derivada de lo que está ahí adentro, o la derivada de e a la x respecto de x. Y su derivada va a ser el mismo, ¿no? E a la x. Ya, esa parte entonces es la derivada de al cotangente de e a la x. Menos la derivada de x, que es 1, ¿no? Su derivada. Menos 1 más un medio de la derivada de esta función, del logaritmo de e a la 2x más 1. Esta parte entonces, e a la 2x más 1 está dentro del logaritmo. Regla de la cadena. Esto obtenemos de tabla, ¿no? Entonces, de tablitas podemos obtener lo siguiente también. Y igual al logaritmo natural de u. La derivada de y respecto a x entonces va a ser igual a 1 sobre u multiplicado por la derivada de u respecto a x. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que esté ahí adentro, ¿no? Entonces, para nuestro caso sería la derivada del logaritmo de e a la 2x más 1, 1 sobre
e a la 2x más 1, de multiplicación. Eso multiplicado por la derivada de lo que esté ahí adentro respecto a x. La derivada de e a la 2x más 1. La derivada de e a la 2x es e a la 2x multiplicado por 2, más la derivada de una constante 0. Y eso sería entonces la derivada de la función, toda la función. Estas dos tablitas de derivación hemos utilizado entonces, ¿no? ¿Están de acuerdo? E a la 2x también se trata de una función compuesta, ¿no? Este 2x es argumento de la función exponencial. Su derivada es e a la 2x multiplicado por la derivada de 2x, que es 2. ¿Están de acuerdo? La derivada de y respecto a x entonces va a ser igual a... Hasta acá entonces hemos utilizado reglas de derivación, tablas de derivación. Simplificaremos lo mejor posible ahora. Este primer término lo podemos expresar como e a la x sobre 1 más e a la x elevado al cuadrado. Podríamos expresarlo como e a la 2x menos 1 más acá. Este número multiplicado por esta expresión, me falta acá el 2x sería acá. Esto multiplicado por esto. Entonces, en el numerador, 1 por 1 por esta expresión. Lo que nos quedaría en el numerador sería 12 a la 2x. Y en el denominador, la multiplicación de 2 por y a la 2x más 1, ¿no? Algunas cosas entonces que podamos simplificar. Este 2 con este 2. ¿Qué más? Nada más. Ya. Está bien, me parece. Ya. Sí, está bien. Más operaciones algebraicas, entonces. Y' va a ser igual a mínimo común denominador. Sería 1 más e a la 2x, ¿no? El mínimo común denominador. En el numerador lo que quedaría sería e a la x más 1, bueno, perdón, menos 1 multiplicado por el denominador, que es 1 más e a la 2x, más e a la 2x, ¿no? Eso sería entonces la derivada. Acá, ¿qué es lo que podríamos simplificar? Y' va a ser igual a... distribuimos, ¿no? Entonces, menos 1 quedaría y menos e a la 2x. Menos e a la 2x más e a la 2x. Podemos simplificar ambos. Y finalmente los quedaría en el numerador e a la x menos 1 y en el denominador e a la 2x más 1. Y esa sería la derivada ya simplificada. ¿Se ha entendido? Este ya se ha vuelto un poco más corto, ¿no? ¿Se ha entendido? Acá entonces hemos aplicado las reglas de derivación y en esta otra parte estamos simplificando. Sí, acá, desde acá ya estamos simplificando. ¿Se ha entendido?
Aunque si el último pasito puede volver a explicar, por favor. ¿Cuál? El último pasito para hallar el resultado. ¿Este? Sí, todo ese procedimiento, sí, por favor. Ya. Operaciones algebraicas nomás. Acá. E a la X se mantiene. Distribuimos el signo negativo. Menos 1 acá sería, ¿no? Menos 1 multiplicado por 1 es menos 1. Menos 1 multiplicado por e a la 2x es menos e a la 2x. Y acá se mantiene el e a la 2x. Y en el denominador se mantiene todo. 1 más e a la 2x. Entonces acá, negativo e a la 2x, positivo e a la 2x. Podemos simplificar esos dos. Este y este. Solamente que yo directo lo he hecho acá. Son operaciones algebraicas nomás. Ahora sí, Sí, Auxi, gracias, ya entendí eso. ya. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ya. Practicar entonces, es necesario siempre practicar. La derivada, mucho va a aparecer en los 3 próximos semestres, en especial las ecuaciones diferenciales. Ya después, cuando ellos estén un poco más especializados en lo que es de carrera, quizá en algunas materias sí aparezca y en otras quizá no. Es muy importante, pero. Entraremos entonces a derivación implícita. Hasta el momento, fíjense, la función, la variable dependiente es y, ¿no? Y la variable independiente es x. En cada una de las funciones que hemos derivado, la variable dependiente siempre estaba despejada en los ejercicios que hemos hecho antes, ¿no? Y en la anterior clase también. Ahora vamos a ver lo que es derivación implícita. Entonces, para ello necesitamos conocer a las funciones implícitas. Funciones implícitas, entonces. A ver, lo leeremos. A las funciones con la regla de correspondencia y igual a f de x, se las denomina funciones explícitas. Este tipo de funciones, entonces, las denomina funciones explícitas, ¿no? Las funciones que estamos viendo hasta ahora, donde la variable dependiente se encuentra despejada. La variable y no se está despejada. Ahora, si ninguna de las variables se encuentra despejada, de esta forma, de la forma, una función que depende de x, y, todo eso igualado a 0, se las denomina funciones expresadas en forma implícita. Un ejemplo puede ser el siguiente: seno de y más x por y al cuadrado. En esa ecuación, intenten despejar a y. No van a poder. Por cualquier método, por cualquier operación algebraica, no se va a poder despejar a la variable y. A este tipo de funciones donde no se puede despejar a la variable dependiente, se la denomina funciones implícitas. Y lo que nos interesa es hallar la derivada de y respecto a x de estas funciones expresadas en forma implícita. Para ello, entonces, vamos a aplicar esta serie de pasos. Derivación implícita, entonces, teniendo nuestra función implícita, lo que realizamos es lo siguiente: se deriva miembro a miembro respecto a la variable independiente. Generalmente va a ser la variable x, ¿no? Luego, aplicamos las reglas de derivación. Esta parte es importante. Considerando a y como una expresión de x. En los ejemplos un poco vamos a ver esta parte. Y como tercer paso, realizamos operaciones algebraicas. Operaciones y despejamos a la derivada de y respecto a x, utilizando operaciones algebraicas. Entonces lo veremos un poco en los ejemplos, todos esos 3 pasos.
Para aplicar entonces la derivación implícita, para hallar la derivada de y respecto a x de este tipo de funciones, necesitamos conocer sí o sí las reglas y tablas de derivación, en especial la regla de la cadena. Es muy importante la regla de la cadena, conocerla. Entonces, hallaremos la derivada de y respecto a x de la función expresada en forma implícita, y esta es nuestra función. En esta expresión, la variable dependiente es y, la variable independiente x. Y si realizamos cualquier operación algebraica, no vamos a poder despejar a la variable y. Tenemos que derivar implícitamente, entonces. Ya. Para ello, anotaremos acá solución. Ya. Tenemos nuestra función expresada en forma implícita. Lo que debemos realizar es derivar miembro a miembro respecto a la variable independiente x. Esta función, entonces, derivamos miembro a miembro respecto a x. Entonces será la derivada respecto a x de toda esta expresión del lado izquierdo de la igualdad. De x cuadrado más y cuadrado multiplicado por e a la x cuadrado más y cuadrado más la tangente de x más y más 5x por y. Es la derivada del lado izquierdo de la igualdad. Luego derivamos el lado derecho. Derivamos miembro a miembro respecto a x. Derivada de x, bueno, derivada de 0, ¿no? Derivada de 0 respecto a x. Eso es como el primer paso. Luego, aplicamos reglas de derivación como segundo paso. Aplicamos reglas de derivación considerando a la variable y como si fuera una expresión de x. A esta y entonces hay que tratarla como si fuera un seno de x o un coseno de x o una tangente de x o cualquier función, cualquier expresión de x. Ya me falta este cuadrado. Ya, esa es la clave para poder resolver este tipo de problemas. Acá entonces tenemos una función de x, ¿no? Estamos considerando a y como si fuera una expresión de x. Esta es una función de x más una expresión de x más una expresión de x. La derivada de esa función va a ser la derivada de esta expresión más la derivada de esta expresión más la derivada de esta expresión, ¿no? Ya, entonces lo haremos. Lo haremos nomás con calma. Esto ya con más práctica, un poco más directo se puede resolver. X cuadrado más y cuadrado por e a la x cuadrado más y cuadrado. La derivada de esa expresión, ahí estamos aplicando una regla de derivación, ¿no? Más la derivada de la tangente de x más y, más, acá también directamente podríamos realizar 5 veces la derivada respecto de x de la multiplicación de x por y. Igual, la derivada respecto a x de 0, ¿cuánto es? 0 es una constante, su derivada entonces va a ser 0. Reglas de derivación entonces, acá hemos aplicado ya una regla de derivación. Luego, acá, x cuadrado más y cuadrado es una función, una expresión de x. Y la otra parte, e a la x cuadrado más y cuadrado también es una expresión de x. Tenemos acá entonces la multiplicación de dos funciones. ¿Qué tenemos que utilizar ahí? Regla del producto. Acá tenemos la tangente de una expresión de x. X más y es una función, ¿no? Una función de x. Esta función está dentro de la tangente. Tenemos una función compuesta entonces acá. Tenemos que aplicar la regla de la cadena. Y acá, la última parte.
tenemos la multiplicación de X por Y. A Y hay que tratarla como si fuera una expresión de X. Sería entonces X multiplicado por una expresión de X, ¿no? Considérenlo a este Y como si fuera un seno de X, un coseno de X, un logaritmo siquiera, o cualquier expresión de X. Tenemos entonces la multiplicación de dos funciones. ¿Qué tenemos que aplicar acá? Regla del producto. Reglas de derivación entonces, simplemente eso es lo que vamos a aplicar. Ya, comenzaremos entonces. Acá, comenzaremos con esto. Tenemos el producto de dos funciones, habíamos dicho. Su derivada, ¿cuál va a ser? La derivada del primero. Acá no. Esta regla de derivación vamos a utilizar, la regla del producto. Y' va a ser igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Esta es la regla del producto, ¿no? Esa regla vamos a utilizar ahí. Haremos entonces la derivada del primero, la derivada de x al cuadrado más y cuadrado. Suma de funciones entonces. La derivada de x al cuadrado más y cuadrado va a ser igual a. La derivada de x al cuadrado es 2x más la derivada de y al cuadrado. Ahí está entonces la clave. Hay que tratar a y como si fuera una expresión de x, como si fuera un seno de x o un x al cuadrado, y aplicar la regla de la cadena. La derivada de seno de x al cuadrado, entonces, ¿cómo sería? A ver, para que se den cuenta esto un poquito. Acá sí te lo voy a hacer. Derivada respecto a x de y al cuadrado vamos a ver. Y derivada respecto a x de una función. Esa parte. Comenzaremos con esto entonces. Su derivada va a ser, ¿no? La función más externa es la función potencial, ¿no? Lo que va a hacer con su derivada va a ser, este 2 va a bajar a multiplicar por el seno de x y el exponente va a ser un grado menor, o sea, la primera potencia sería, y eso multiplicado por la derivada respecto a x de lo que está aquí adentro, ¿no? Del seno de x. Eso, ¿no? Aplicando las tablas de derivación. A ver, ¿dónde está? Acá está. Estamos aplicando esta tabla de derivación, ¿no? Acá. Ahora, para nuestro caso de la derivada respecto a x de y al cuadrado, y es una expresión de x. Su derivada, entonces, por la regla de la cadena será S2 baja a multiplicar a la derivada. La base es un grado menor, sería y a la primera potencia, que se sobreentiende, ¿no? Que es 1, multiplicado por regla de la cadena. Y es una expresión de x. La derivada de y respecto a x. Eso sería entonces la derivada de y al cuadrado respecto a x. Esta parte. ¿Se ha entendido? Es muy importante esto. Es la clave siempre. ¿Se ha entendido? ¿Me pueden confirmar? Cálculos auxiliares podemos colocar, ¿no? Y acá decimos considerar a y como una expresión de x. Y tenemos que utilizar ahí la regla de la cadena.
¿Se ha entendido? ¿Me pueden confirmar, por favor? Esto es muy importante. Mm, uno más auxilio, un explicado. Ya. A ver, hallaremos otro. La derivada respecto a x de la derivada respecto a x de el, el seno de y, digamos, o el logaritmo natural de y. Bueno, perdón, el seno de y. Entonces acá, y es la variable dependiente, ¿no? Pero en la derivación implícita tenemos que considerar este y como si fuera un seno de x, un coseno de x o cualquier expresión de x. Esto, digamos, puede ser un seno de x más x al cuadrado o cualquier expresión de x. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, un momentito, por favor. ¿Qué ha pasado? Ahí está. Ah, la ventana que molesta ya. Ah, a este y entonces tenemos que considerarlo como si fuera cualquier expresión de x. Es la clave. Tendríamos entonces el seno de alguna expresión de x. La derivada va a ser igual a tablas de derivación entonces. Acá está nuestra tablita de derivación. Un ratito. Ya. Seno de alguna expresión de x. Estamos en el seno, ¿no? El seno. ¿Dónde está el seno? Seno. Acá está, ¿no? El seno de alguna expresión de x, ¿no? U es una función de x. Este y hay que considerarlo como si fuera una expresión de x. La derivada entonces va a ser el coseno de esa expresión, coseno de y, multiplicado por la derivada respecto a x de lo que esté ahí adentro, ¿no? Del seno, multiplicado por la derivada de y respecto a x. La regla de la cadena ahí estamos utilizando. ¿Se ha comprendido ahora o nada todavía? Sí, auxilio. Estamos entonces con la regla de la cadena. Ya, continuaremos entonces. Esa parte, ¿no? Para que puedan entender un poco. Ya, derivaremos entonces esta expresión. Acá tenemos el producto de dos funciones. X cuadrado más y cuadrado es una función multiplicado por la función exponencial, que es otra función. Su derivada va a ser, no regla del producto, entonces acá utilizamos la derivada del primero, la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado. Su derivada va a ser la derivada de x, a ver, acá lo anotaré. Para no cambiar de pantalla diariamente. Queremos hallar toda esa, ¿no? Su derivada. Ya, regla del producto, la derivada del primero
La derivada del primero es la derivada de x al cuadrado más y cuadrado es 2x más la derivada de x al cuadrado de 2x, ¿no? Más la derivada de y al cuadrado. Y hay que considerarlo como si fuera una expresión de x. Su derivada será 2 multiplicado por y a la primera potencia, ¿no? Es un grado menor. Multiplicado eso por la derivada de y respecto a x. Regla de la cadena. Ahí. Eso es el primero derivado. Multiplicado por el segundo sin derivar, ¿no? Regla del producto. E a la x cuadrado más y cuadrado. Un poco más acá lo haremos. Ya, más el primero sin derivar, x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por la derivada del segundo. Multiplicado por la derivada del segundo. Tenemos que hallar entonces la derivada de e a la x al cuadrado más y al cuadrado. La derivada de esa función. Y es una expresión de x. La función más externa es la función exponencial, ¿no? Tenemos ahí algo así. Y igual a e a la u, donde este u es una expresión de x, cualquier función. Su derivada entonces va a ser igual a el mismo multiplicado por la derivada de u respecto a x, ¿no? Regla de la cadena. Para nuestro caso entonces, la derivada de e a la x al cuadrado más y cuadrado va a ser igual a el mismo e a la x al cuadrado más y al cuadrado multiplicado por la derivada respecto a x de esta función, ¿no? De x al cuadrado más y al cuadrado. Esa sería entonces la derivada de ese producto. Toda esa parte. Todo lo que hemos desarrollado hasta ahora sería la derivada de este producto. Acá todavía hay que realizar, ¿no? Reglas de derivación. Tenemos la derivada de la suma de dos funciones. Su derivada, pero ya lo hemos hallado, ¿no? La derivada respecto a x de x cuadrado más y cuadrado es esta parte. Ya lo hemos hallado. Es un poco más rápido, lo vamos a hacer eso. Ya. Más. Más. Continuaremos la suma, este más, ¿no? La derivada de esta expresión, la derivada respecto a x de la tangente de x más y. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Queremos hallar la derivada de esta función ahora. Tenemos entonces la tangente de alguna expresión de x. Reglas de derivación entonces. Tablas de derivación. Estamos en... ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Tangente de alguna expresión de x. Su derivada va a ser la secante cuadrada de esa expresión multiplicado por la derivada de lo que esté adentro de la tangente respecto a x. Entonces, para nosotros, para nuestro caso, la derivada de la tangente de x más y será, acá abajo lo voy a hacer ya, o sí, acá abajo nomás lo haré. Acá, puntos suspensivos. La derivada de la tangente es secante cuadrado de lo que esté ahí adentro, x más y, multiplicado por la derivada respecto a x de x más y.
regla de la cadena, ¿no? Esa sería la derivada de la tangente. ¿No? Entonces acá, y igual a tangente de u. En ese caso estábamos, ¿no? Y' entonces va a ser igual a la secante cuadrado de u multiplicado por la derivada de u respecto a x, o sea, u'. ¿Sí? Secante cuadrado de u, que para nosotros es x más y, multiplicado por la derivada de u respecto a x. Ya. Eso sería entonces la derivada de la tangente de x más y. Más, continuaremos, más 5 veces. Acá entonces tenemos el producto de dos funciones. Y hay que considerarle como si fuera una expresión de x. Producto de dos funciones, entonces su derivada será la derivada del primero, ¿no? Regla del producto hay que utilizar ahí. Con otro colorcito lo haremos. La derivada del primero. La derivada del primero, la derivada de x, ¿no? La derivada de x es 1, multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, multiplicado por la derivada del segundo. Pero y es una expresión de x y su derivada será la derivada de y respecto a x. El color negro nomás lo mantendremos. Hasta ahí entonces hemos aplicado reglas de derivación. Eso igualado a 0. ¿Qué nos falta? Nos falta hallar esta parte, ¿no? La derivada de x al cuadrado más y al cuadrado. Reglas de derivación. Y la derivada de la suma de estas dos funciones, de x más y. Eso más lo haremos. Ya, entonces esta parte se mantiene. Lo haré nomás con ese color. 2x más 2y multiplicado por la derivada de y respecto a x. Eso por e a la x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado multiplicado por e a la x cuadrado más y cuadrado, con el otro color nomás lo haré. Multiplicado por, necesitamos hallar entonces la derivada respecto a x de esta suma de dos funciones, x cuadrado más y cuadrado. La derivada del primero entonces es 2x, ¿no? Más la derivada del segundo. La derivada de y al cuadrado va a ser 2 veces y, regla del producto, perdón, regla de la cadena. Y es una expresión de x. Eso multiplicado por la derivada de y respecto a x. Esta entonces sería su derivada. Continuaremos. Más, esta parte se mantiene, secante cuadrado de x más y. Puntos suspensivos, acá no me va a alcanzar. Secante cuadrado de x más y. Y acá tenemos la suma de dos funciones. Y es una expresión de x. Entonces, para esa suma de funciones, será la derivada de x, que es 1, más y es una expresión de x. Su derivada será la derivada de y respecto a x. Más 5 veces, lo otro se mantiene, 5 veces multiplicado por, acá directamente lo anotaré con y, más x por la derivada de y respecto a x. Hasta ahí entonces. Hasta este punto hemos utilizado reglas de derivación, solamente las que conocemos. No nos estamos inventando ninguna regla, no estamos haciendo ninguna operación Zara, puras reglas de derivación. Ahora, en esta ecuación que hemos obtenido, existe la derivada de y respecto a x. Lo que debemos realizar como tercer paso
es despejar a esa expresión, a la derivada de y respecto a x, utilizando operaciones algebraicas. Entonces, eso haremos. Insertar página después de la página 6. ¿Qué es lo que podemos realizar acá? Operaciones algebraicas. Ya, operaciones algebraicas, entonces acá hay que utilizar bastante. Acá sigue la suma, ¿no? Suma sigue. Ya. De este término, de todo esto y de todo esto, ambos tienen factores en común. 2x, 2y, derivada de y respecto a x. Esto y esto, ¿no? Factor en común. E a la x cuadrado más y cuadrado también es un factor en común. Podemos factorizar, ¿no? Esos dos. Lo que nos quedaría ahí sería, desde acá entonces vamos a ya simplificar. Bueno, perdón, el tercer paso es despejar. Es despejar a la derivada de y respecto a x. Despejar a la derivada de y respecto a x desde este punto. Entonces, como habíamos dicho, podemos factorizar. Podemos factorizar 2x más 2y por la derivada de y respecto a x por e a la x al cuadrado más y cuadrado. Lo que nos va a quedar ahí es 1 de acá más, y lo que nos va a quedar de este otro va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Ya, ¿qué más? Más, ahora acá sigue la suma. Este secante cuadrado de y, podríamos distribuirlo acá y acá. Lo que nos vamos a obtener es secante cuadrado de x más y más secante cuadrado multiplicado por la derivada. Un poco reescribiendo eso, la derivada de y respecto a x multiplicado por la secante cuadrado de x más y. Más, acá continúa la suma. Acá abajo nomás lo haremos, ¿ya? Ahí. Acá entonces continúa la suma. Acá estamos, ¿no? Hasta acá. Ahora, acá también podemos distribuir, ¿no? El 5. 5 veces y nos quedaría. Acá puntos suspensivos. Más 5 veces y. Más 5 por x por la derivada de y respecto a x. Por la derivada de y respecto a x. Todo eso igualado a 0. Más operaciones algebraicas. Entonces, acá lo importante, la idea es despejar la derivada de y respecto a x. Ya, ¿qué es lo que podemos realizar entonces acá? Secante cuadrado de x más y puede ir, ¿no? Al otro miembro con signo cambiado. Esta parte de 5y también puede ir al otro miembro con signo cambiado. Ya. Operaciones algebraicas. Esto es la cosa. Toda esta parte. Todo eso podemos distribuirlo acá y acá.
Entonces, más operaciones algebraicas. Lo que nos quedaría sería 2x multiplicado por, estamos distribuyendo entonces todo esto, ¿no? Acá y acá. 2x multiplicado por toda esta expresión, que es e a la x al cuadrado más y cuadrado, multiplicado por 1 más x cuadrado más y al cuadrado, más 2 veces y, 2 veces y, ¿no? Multiplicado por, un poco ordenado lo haremos, e a la x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por 1 más x al cuadrado más y al cuadrado, eso multiplicado por la derivada de y respecto a x. Eso sería, ¿no? De multiplicar esto y esto, toda esta expresión. Continuaremos. Acá lo mantendremos mientras. Más la secante cuadrado de x más y, mantiene. Más puntos suspensivos, vamos a seguir la suma abajo. Acá estamos. Más la derivada de y respecto a x por la secante cuadrado de x más y. Puntos suspensivos, derivada de y respecto a x por la secante cuadrado de x más y. Ya estamos acá. Eso más 5 veces y, más 5x por la derivada de x respecto a y. Más 5 veces y, 5 veces y, más 5 veces x por la derivada de y respecto a x. Todo eso igualado a 0. Ya. Acá entonces. Términos que contienen la derivada de y respecto a x. Está este término. Este término. Acá está, ¿no? La derivada. La idea es despejar a la derivada de y respecto a x. Acá está la derivada. Sigue en suma, ¿no? Y acá está la derivada. Esos términos entonces contienen la derivada. Ese término contiene la derivada, ese término y este término. Todos los demás términos no contienen la derivada. Pueden ir entonces al otro miembro con signo cambiado. Este término que no contiene la derivada al otro miembro con signo cambiado. Este término sí contiene la derivada. No, se mantiene en el primer miembro. Lo que nos quedaría entonces sería esta parte, 2y por e a la x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por 1 más x cuadrado más y cuadrado, por la derivada de y respecto a x. Ya. Este término no contiene la derivada, pasa al otro miembro con signo cambiado. Acá sigue la suma. Este término sí contiene la derivada, notaremos. Más la derivada de y respecto a x multiplicado por la secante cuadrado de x más y. Este término no tiene la derivada, pasa al otro miembro con signo cambiado. Y este término sí tiene la derivada. Se mantiene en el mismo miembro. 5x multiplicado por la derivada de y respecto a x. Todo eso va a ser igual a, no estamos en la igualdad. Entonces, lo que habíamos dicho, todo este término al otro miembro con signo cambiado. O sea, nos quedaría este término, el otro miembro, ¿no? No me va a alcanzar acá. Entonces acá, para que este sería entonces
este término con signo cambiado en el otro miembro, o sea, negativo, ¿no? Negativo 2x. Negativo 2x por x, e a la x cuadrado más y cuadrado por 1 más x cuadrado y cuadrado. ¿Qué más? Este término ya hemos considerado. Este término al otro miembro con signo cambiado sería como negativo secante cuadrado de x más y. Negativo secante cuadrado de x más y. Ya. Este término hemos considerado ya 5y. Al otro miembro con signo cambiado. Negativo 5y. Y finalmente, este término ya hemos considerado. Acá está. Ahora, en cada uno de estos términos, fíjense, contiene al factor que es la derivada de y respecto a x. De estos tres términos, entonces, podemos factorizar a la derivada de y respecto a x. De esos tres términos. Eso multiplicado por, un poquito más abajo lo haremos. Acá diremos factorizando. Factorizando y' de estos tres términos. Lo que nos quedaría sería 2 veces y, e a la x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por 1 más x cuadrado más y cuadrado, más la secante cuadrado de x más y, de acá, ¿no? Más 5 veces x. Eso igual a toda esta expresión, ¿no? Negativo 2x e a la x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por 1 más x cuadrado más y cuadrado. Continuaremos acá. La suma. Acá abajito. Más. Más. Continuaremos entonces. Esta parte, ¿no? Negativo. Podemos escribirlo así. Menos 1 por secante cuadrado de x más y. Menos 5 veces y, ¿no? Ahora, de esta expresión que resulta, toda esta parte puede ir al otro miembro a dividir, ¿no? Y así despejamos a la derivada de y respecto a x. La derivada de y respecto a x, entonces, finalmente va a ser igual a... En el numerador quedaría toda esta expresión, ¿no? Negativo 2x e a la x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por 1 más x cuadrado más y cuadrado, menos, ¿está bien? Menos secante cuadrado de x más y, menos 5 veces y. Todo eso dividido entre esta expresión. Toda esta expresión, ¿no? Eso es 2 veces y, e a la x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por 1 más x cuadrado más y cuadrado, más secante cuadrado de x más y, más 5 veces x. Y esa sería nuestra derivada de y respecto a x. ¿Sí ha entendido? En esto consistiría la derivación implícita. ¿Sí ha entendido? Sí, Oxy. Ya, ahí entonces dejaremos nuestra clase. La próxima clase vamos a hacer más ejercicios.
de esto. Este ahorita lo que hemos resuelto es un ejercicio de examen. Y desde ahora, puro ejercicio de examen vamos a intentar resolver del docente. Véanlo entonces, un poco, analícenlo. Este también es otro ejercicio de examen. Desde la próxima semana ya vamos a poder ver más de este tipo de ejercicios, cómo se resuelve. Ahí entonces terminaría la clase. Si no tienen alguna pregunta, pueden colocar sus apellidos paternos, maternos, nombres en el chat y se pueden retirar. Y nos veríamos la próxima semana. Ya entonces, compañeros, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Auxi. Hasta luego. Sí. Ya, nos vemos.